Les voy a comentar un poco cómo es la dinámica para todos los que ya nos están acompañando en el primer episodio de los Back Talks. Básicamente, pues vamos a estar conversando tanto con Benjamín como con Inés, es bastante casual. Eh, y todos los participantes pueden mandar sus preguntas por medio del chat. Esperamos poder conversar 45 minutos, una hora, dependiendo de la labia de nuestros dos invitados. Y básicamente en los últimos 15 minutos vamos a abrir el espacio para preguntas. Eh, y nuevamente, pues para todos los participantes, los que nos acompañan el día de hoy, por favor que sus preguntas sean lo más breve, concisas posibles. Y también algo importante es que todos los webinars se van a convertir como podcasts y se van a subir a YouTube y diferentes redes sociales para que todos los que no pudieron sumarse el día de hoy los puedan escuchar o ver más adelante. Entonces, antes de empezar, pues tal vez si se puede introducir Benjamín y después pasamos a Inés. Está en mute. Está. ¿Sí? ¿Me Listo. oyen? Ok. Sí, buenas noches a todos. Mi nombre es Benjamín Cadena y yo dirijo un estudio de arquitectura en Nueva York que se llama Estudio Cadena y enseño en la Universidad de Columbia, en GSAP, en la maestría. Inés, cuéntanos. Yo soy Inés Guzmán, arquitecta también. Me imagino que hay varios arquitectos en el grupo. Yo dirijo una pequeña empresa de arquitectura que se llama Taller Ken y un par de iniciativas más soñadoras alternas que en este momento están un poco on hold, como muchos me imagino yo. Tal vez algo interesante de los estudios de Benjamín y de Inés es que ambos fueron seleccionados como Emerging Practices o Young Practices en Nueva York. Porque Inés, tú también operas en Nueva York y son latinoamericanos que están un poquito desperdigados por todo el mundo. Pues Benjamín está en Nueva York, está ahorita en Brooklyn. Inés, estás ahorita en Costa Rica. Uh-huh. Entonces, pues ya ahorita ya tenemos el 75% de nuestra audiencia. Les queremos dar una bienvenida, gracias por participar. Primero, agradecerle tanto a Benjamín como a Inés por darnos este espacio para conversar, y esa es una dinámica súper relajada, más como un conversatorio que un lecture de alguna universidad. Entonces, pues primero creo que una de las iniciativas por qué surgió este espacio es porque pues la pandemia es algo global, nos está afectando a todos desde nuestras casas, estamos trabajando desde nuestras casas y de cierta manera pues empiezan a generar este sentido generalizado de esta incertidumbre tanto para los estudiantes y profesionales de nuestra profesión. Y es una oportunidad a reconectarnos, ya sea virtualmente, para compartir estas ideas. Gracias por asumir este reto. Quisiera que empezáramos un poco, tal vez con Inés. ¿Cómo estás tú afrontando a nivel personal esta crisis? Y no solo a nivel personal, sino a nivel profesional, y que nos cuentes a detalle cómo lo estás abordando. Bueno, a nivel personal es un remolino porque estoy a 2 meses de dar a luz y, y bueno, eso pone todo como en otra perspectiva y un poco más de intensidad. Obviamente porque tenemos el privilegio, estamos pues muy guardados y siguiendo las reglas, pues para salir lo menos posible, y ese es como el cassette creo que en el que estamos todos. Yo vivo en Costa Rica, en el centro de la ciudad, en el mero centro, que es un centro donde no vive tanta gente y es un centro que es básicamente la terminal de buses o por donde pasan
todas las personas que van hacia otro lugar. Y pues esta experiencia de silencio y de calma ha sido muy reveladora y pues de alguna manera placentera, a pesar de todas las consecuencias negativas que trae y las oportunidades también. De alguna manera ya me estoy mal acostumbrando a que el apartamento está siempre calmado y no estoy escuchando los buses, las bocinas, el montón de gente pasar, incluyendo los taxistas, los colectivos que están gritando como cuántos lugares tienen y cuánto cuesta. Un poco mal acostumbrándome en ese sentido, pero apreciándolo también. Y yo personalmente, como la oficina, y bien lo decías tú, estamos bastante desperdigados como entre Nueva York, Costa Rica, Guatemala, y en algunas ocasiones hemos podido hacer proyectos en otros lugares. Estamos un poco acostumbrados a trabajar como en casa, virtual, remotamente, y en ese sentido no ha tenido un mayor impacto en mí personalmente, y más bien es como reforzándolo y ahora pues ojalá mejorándolo. Y en términos pues profesionales, yo creo que sí nos lleva a pensar el rol como arquitectos o como una disciplina aislada, cada vez tal vez más dependiente de otras disciplinas. Y en algún lugar estaba leyendo un término que me parecía súper bueno, es como cada vez podemos trabajar más con uncommon partners o socios con los cuales no jamás pensaríamos trabajar, y esto abre esas puertas porque realmente como aislados como arquitectos probablemente no tenemos la respuesta a resolver los miles de problemas que están saliendo ahorita, pero sí estamos, ojalá todos, despiertos de las oportunidades que se están dando. Perfecto, bueno, gracias Inés. Benjamín, también, ¿cuál sería, cómo lo está abordando desde Nueva York, que es una de estos epicentros también que están sufriéndolo bastante fuerte? Sí, ha sido bastante raro las últimas semanas aquí en Nueva York. Realmente ha cambiado completamente la manera, digamos, el estilo de vida es otro mundo. El ritmo de la ciudad completamente ha parado. Todo el mundo ha estado guardado ya por bastante tiempo. Y continuamente mirando la evolución de la pandemia y cómo está evolucionando, digamos, la crisis médica que existe en el momento en la ciudad, que uno el día a día no lo palpa, fuera de verlo en las noticias, ver lo que está pasando, leyendo, mirando en internet, realmente estando conectado con otra gente, pero es al mismo tiempo un poco surreal porque sí, la ciudad también está increíblemente calmada. El medio ambiente se siente muy limpio y el cambio ahorita de las estaciones pues es muy bonito y el cambio del tiempo es una cosa que es bastante interesante de ver, pero por debajo de todo eso está pasando realmente una crisis en la ciudad y pues mucha gente está siendo afectada y la incertidumbre sí es muy grande en todo ámbito y en todo tipo de maneras, desde la manera de cuánto va a continuar algo estando cerrado acá todo, si qué va a pasar una vez que abra, cómo la gente se va a acostumbrar o desacostumbrar a la manera en la que estamos, digamos, comunicándonos. Y buscando maneras y alternativas también de mantener algún tipo de conexión y continuidad con todo. También he estado, pues, digamos, en el ámbito profesional, pues yo también estoy un poquito acostumbrado a trabajar remotamente, haciendo mucho trabajo en Colombia, entonces realmente siempre he estado como acostumbrado a estar en conexión remota y buscar maneras creativas, digamos, de comunicar ideas, evolucionar proyectos y esencialmente compartir un método de trabajo que es realmente virtual. Pero a la misma vez hay muchas cosas físicas que uno está haciendo, sea en el estudio, trabajando con cosas físicas, dibujos, conversaciones, que pues eso realmente se pierde un poco la habilidad y la facilidad, digamos, de procesar rápidamente. También enseñando, que es otra actividad en la que estoy muy involucrado, pues eso de cierta manera de un día a otro cambió radicalmente.
siempre es una cosa que se hace mucho en grupo, que se hace realmente hablando, conversando, mostrando trabajo, invitando gente. Todo eso paró de un día a otro. Ya llevamos unas 2, 3 semanas realmente todo virtualmente, que ha sido, pues, de cierta manera, las conversaciones internas no han sido tan diferentes, porque de cierta manera se puede uno enfocar en el trabajo, conversar con el estudiante, pero digamos en la parte de comunidad y la parte colectiva, la parte como que realmente lo más importante, yo pensaría, del ámbito académico, realmente es muy difícil de mantenerlo, a pesar de que mucha gente está tratando de inventar maneras de comunicarse, maneras de tener plataformas como esta donde se puedan realmente compartir ideas y ver lo que la gente está haciendo y pensando, es un poco más difícil, pero yo pienso que, o espero que de esto resulte un poquito de cambios a la manera como se pueden hacer las cosas y tal vez exista nuevas ideas. Súper. Tal vez ahorita quisiera abordar, yo sé que es difícil pensar fuera de la crisis cuando lo estamos viviendo todavía el día a día y muchas de nuestras decisiones las tomamos al día a día precisamente porque las noticias y todas cómo se ha evolucionado todo este tema en las distintas ciudades del mundo, pues cambia todos los días. Pero de cierta manera quisiera saber qué ha sido la lección más importante que han aprendido cada uno de ustedes desde que empezó la pandemia? Benjamín. La lección, no sé si todavía he aprendido alguna lección, las estoy aprendiendo el día a día, no, pero de cierta manera me he dado cuenta un poquito más del tiempo, el hecho de que no está realmente siempre está ocupado con 1000 cosas y el hecho de que todo esté parado, que no existen distracciones de cierta manera buenas o malas, realmente lo hace uno apreciar uno el tiempo que tiene y ser un poquito más completativo de la manera como se esfuerza en trabajar algo en particular, o buscar cosas que le interesen, o enfocarse en cosas que merezcan la pena. El tiempo que uno deja pasar de cierta manera se siente un poquito más precioso en este momento. No sé si es una lección que lleve a una conclusión, pero lo estoy sintiendo. Okay. Inés. Sí, pues yo a nivel personal es bastante parecido y sobre todo en el sentido como de parar, ¿verdad? Como el estar acostumbrados a estar siempre haciendo algo, siempre de arriba para abajo, yo personalmente viajando y que ahorita esto forzosamente a uno lo obliga a parar, de alguna manera el parar significa que lo que uno, o el outcome de lo que uno está pensando o analizando o trabajando va a ser posible y ojalá, posiblemente y ojalá nuevo porque no está agarrándose de un montón de actividades anteriores. Eh, y a nivel, pues más como social o global, me gustaría pensar que está pasando similar. Entonces, como discursos que han estado sobre la mesa, sobre el cambio climático, las cosas que debemos dejar de hacer, los cambios que deben empezar a pasar, de alguna manera, esto es una oportunidad para forzarlos. Sí, pues obviamente la aprovechamos esta oportunidad. Súper. Sí, Inés, si pudiera resumir en una palabra el sentimiento en este momento que sientes que domina tu día a día, ¿cuál sería? Eh, son tantos, son tantos a la vez, pero creo, creo que está metiéndose mucho en mi cabeza todo el tema de la tecnología y cómo eso pues, va a cambiar nuestra cotidianidad muy pronto. Y por otro lado, regresa a mi mente, pues vivimos en países en vías de desarrollo y de alguna manera eso se mueve un poco más lento, entonces surge de todas maneras la incertidumbre de si nos afectará de la misma manera en que ya está pasando en otros lugares. ¿Y cuál sería ese sentimiento entonces? Eh, es un poco como, de cómo lo pongo en un sentimiento, como no poder
entender claramente lo que viene, es duda, incertidumbre, claro. ¿Ven? ¿Cómo lo puedes resumir? Yo diría ansiedad. Okay. Y tal vez no saber qué va a pasar, un poquito la incertidumbre, también la posibilidad de que las cosas cambien a algo potencialmente mejor, pero siempre estoy pensando continuamente que las cosas van a cambiar, eso es lo que se siente, no sé en qué manera, pero que en el corto tiempo, que realmente no es tanto tiempo que llevamos, depende de dónde esté la gente, yo creo que ya vamos para un mes, más o menos desde que realmente la gente está digamos, más controlada o realmente en casa todo el tiempo, pero en tal corto tiempo ya se siente que viene más y espero que venga más, que por lo menos la parte positiva. Eh, pero sí, un poco de ansiedad realmente de la parte negativa. Ok, pero yo quisiera tal vez construir ahí un poquito la conversación sobre, pues todo, aquí es difícil tener una bola de cristal y saber qué es lo que nos viene en las próximas 2 semanas o lo que nos viene mañana. Pero de cierta manera lo que estamos buscando el día de hoy es reflexionar un poco y el tener esta conversación por medio de esta plataforma, ya sea Zoom o ya sea por GoToMeeting o las mil plataformas que surgieron de la noche a la mañana en el mundo, es que estamos también ya abordando un poquito de temas conceptuales de arquitectura, es que estamos llegando a los espacios más íntimos de las personas, que son sus casas. Yo puedo ver todos los dibujos y las maquetas de Benjamín, y puedo ver ahí algo atrás de Inés, que son los espacios más íntimos, compartiéndolo ahorita con 100 personas desconocidas alrededor del mundo, que básicamente esa línea tan delgada de lo que es privado y público empieza a levantar ciertas interrogantes de que el mundo virtual también está acercándonos cuando existe un distanciamiento forzado en todos nuestros países. ¿Y qué piensan de esta oportunidad obviamente, pues hemos visto muchos memes y chistes de que la gente se va al baño en Zoom y pasan un montón de cosas también a través de estas plataformas, pero tal vez esa parte, esa frontera tan delgada de que ahorita estamos exponiendo al mundo nuestros espacios más íntimos, nuestra casa, nuestro perro ladrando, nuestro hijo llorando, o que ya nos llaman a la cena cuando estamos a medio webinar o está dando clases, Benjamín. O sea, todas esas dinámicas privadas se están siendo expuestas también al público. Uh-huh. Pues pienso que de cierta manera, pues sí, eso es forzado y el hecho de que sea una situación un poco forzada rompe las convenciones sociales que todos tenemos. Y de cierta manera pienso que la gente se va a acostumbrar un poquito más a un grado de informalidad que pueda ser presente en el ámbito público una vez que les regrese la normalidad, que sea más aceptable, digamos, un grado de informalidad en partes públicas que usualmente son más digamos, fijadas sea por reglas o condicionamientos sociales. Salud. Salud. Gracias. Que creo que eso va a tener un poquito va a afectar un poquito la manera como lo que la gente espera que pasen en situaciones, digamos, sociales o públicas. Que no sé cómo exactamente, si eso sea una cosa buena o mala, pero el hecho de que se rompan un poquito estas barreras, uno se ve una conexión más directa con la gente se ve de una manera, es una cosa que nivela a todo el mundo. Se siente menos desconectado uno de otra gente, uno se da cuenta que la gente tiene vidas igual de mundanas, comunes o interesantes que cualquier otra persona. Y eso me parece que es positivo a nivel social, pero también creo que va a cambiar un poquito la manera como nosotros podemos percibir fuera de este contexto forzoso cuando sí podamos conectar otra vez. Súper. Sí, yo doy gracias por esos memes, la verdad, porque sí, ¿no? De alguna manera suavizan un poco la cosa y nos ayuda a tomarnos no todo tan en serio, porque, aunque sí es serio, pero pues ayuda. Y
la verdad es que no lo había visto desde ese punto de vista, como de abrir ese límite, pero pues por supuesto que yo me ubico en la pared más bonita de la casa, pues. o, o tal vez voy a poner como tú, Alejandro, Un un green screen. fondo, sí. Y por supuesto que la dinámica sigue cambiando y em, no sé, yo no puedo dejar de pensar como que nosotros y en la disciplina en la que estamos sí podemos hacer esto. Hay gente que no puede. ¿Y qué pasa en esos casos, verdad? Y me pasa a mí por estar en el centro de San José, donde están los taxistas ahí empujando todos los días a ver quién se sube a su carro, ¿verdad? Pero no está la gente. Entonces, no sé, y aún así es como dos mundos completamente separados, no conectados por ningún medio y estamos a la par. Ujú. Entonces, no sé. Ambos tienen experiencia tanto en el pasado como en el presente en cuanto a pedagogía y dar cursos, dar talleres. Sabemos que Benjamín está en la Universidad de Columbia. ¿Ustedes creen ahorita muchas universidades a nivel mundial siguen con su currículum a nivel virtual y pues eso empieza también a levantar este interrogante de la necesidad de las clases o de esos talleres presenciales? Pues todo se está dando ahorita a través de Zoom o diferentes plataformas. ¿Ustedes creen que de qué manera puede empezar a afectar la pedagogía o el aprendizaje de la profesión? ¿Tiene algunas ideas? Sí, yo creo que es algo como que ya estaba pasando de todas maneras y que puede ser una herramienta muy poderosa y a la vez, pues a mí personalmente, y me metí en un curso en línea hace poco y me ha costado muchísimo, como que no logro engancharme y que me gusta ver a la persona y sentir energías, pero a la vez puede ser una herramienta muy poderosa para poder llegar a lugares donde quizás no llegan profesores o no hay eh, infraestructura o el espacio físico para la cantidad de gente que somos, pues. Entonces sí lo veo como un acelerador a eso, que ojalá permita, pues, sobre todo hablando como de Guatemala, que en los lugares más remotos haya acceso a la educación con solo una computadora y unos audífonos, pues. Entonces, en ese sentido, bien. Sí, a mí me parece también que pues, pienso que tiene dos lados. Y uno es precisamente eso, la posibilidad de realmente conectar gente que de otra manera no se podía conectar o no estaba acostumbrada a conectarse y realmente en masa probar diferentes maneras de hacerlo y avanzar rápidamente en todo tipo de contexto y profesión, y realmente aprender cómo estos sistemas pueden ayudar a facilitar eso. Yo nunca lo había hecho antes, nunca he enseñado remotamente y fue extraño porque estuve en la mitad del semestre que estaba realmente la mitad en persona y la otra mitad completamente ha sido remota. Entonces he visto el cambio muy explícitamente con la misma gente, con la misma conversación en el mismo momento como evolucionar. Y pienso que pues lo que sí facilita es esa conexión y también una conexión a nivel global de que realmente uno puede traer recursos y gente, ideas de una manera muy rápida y realmente muy fácil con un grado de acceso muy fácil, sí, con herramientas muy básicas, realmente tener acceso a mucho. Entonces yo creo que de esa manera se va a acelerar la capacidad de mover ideas y conectarse con diferentes contextos que uno no estaba pensando que podía hacerlo. Ahora me parece que es lo único que está haciendo la gente. Entonces se nivela todo. A la vez pienso que sí se está perdiendo mucho de la parte física, que yo pienso que es esencial en la educación, realmente lo que pasa informalmente, lo que veo, por ejemplo, con mis estudiantes, que yo pienso que el 90% de lo que es interesante que pasa en la universidad es lo que pasa entre ellos y en el contexto que los rodea. Yo realmente vengo unas horas a la semana para conversar, hablar, presentaciones, jurados, pero realmente no estoy el día a día continuamente como lo están ellos. Y yo creo que especialmente en arquitectura, que uno realmente termina estando en la universidad, en los estudios completamente
enfocado en eso casi a todas horas, el nivel cambia completamente de la conversación, de ver lo que los otros estudiantes están haciendo y pensando y físicamente haciendo. Eso es muy difícil de realmente reproducir, o por lo menos no he visto que se ha logrado. Tal vez la gente se va a ir acostumbrando más y más hasta el punto en que eso se va a convertir un poquito más fácil de hacer casualmente. Pero existe algo que es muy regimentado en la manera como estos sistemas funcionan, que tenemos que tener un momento y una estructura para tener esas conversaciones, como estamos teniendo ahora. La facilidad de tener algo casual, informal, es muy difícil de generar. O tal vez alguien se invente algo para poder facilitar eso, que creo que es un componente importante en la educación. Sí, yo creo que es importante tal vez recalcar que tal vez en Europa y en Estados Unidos las personas que estudian arquitectura pues generalmente viven en las universidades, y tal vez en Latinoamérica viven en sus casas, y tal vez el sentimiento del estudio como se concibe en Estados Unidos y en Europa es muy distinto al trabajo que se lleva en Latinoamérica. Claro. Pero poniendo en eso, interrogándonos así como en tela de juicio, o sea, existe un valor intrínseco del poder estar en un espacio aglomerado con gente desvelada hasta las 3, 4, 6 de la mañana, todos con una fecha de entrega, donde precisamente es a las 6 de la mañana donde ya se le ocurre la solución porque alguien le llegó a decir que mal se miraba, y esa oportunidad, tal vez de lo tangible, de esa interacción física, va a ser un reto ver si se puede replicar a nivel digital. Ahora, en Latinoamérica tal vez que la gran mayoría de personas viven en sus casas y van a la universidad, posiblemente no se van a ver tan afectadas. ¿Ustedes ven alguna oportunidad para que lo que tal vez posiblemente Inés y Benjamín y yo vivimos en nuestra educación de arquitectura va a ser que una generación de nuevos arquitectos pierda esas virtudes de tener un espacio compartido? Dale. No, pues espero que no. Espero que no sea algo que realmente ocurra. Y yo creo que simplemente, como todo, siempre va a evolucionar una mezcla de lo que la gente descubre que funciona de una manera de conectar remotamente, y facilita tal vez no tener que estar ahí todo el tiempo, no tener que estar conectado a todo el presente, a todo el tiempo, que se pueden hacer una mezcla de diferentes interacciones que faciliten diferentes tipos de oportunidades. Yo creo que se puede enriquecer un poco la conversación, pero no creo que se puede suplantar enteramente estar presente. Y sea como lo hacen aquí en Estados Unidos, que la gente se la pasa esencialmente viviendo en la universidad, o en Latinoamérica que viene, pero también una interacción física. Hay un momento que uno está en la universidad, que está físicamente presente, aunque no esté en clase. Y eso es igualmente importante. La gente no considera necesariamente que eso sea la educación per se, pero yo pienso que sí es la parte importante de la educación per se. Sí, yo estoy de acuerdo con Benjamín en que es súper importante, aunque también creo que hay que estar abiertos como a esa evolución, porque quiera que no, tal vez nosotros somos de las últimas generaciones que pues dibujábamos planos con la mano, por decir algo, y lápiz, y pasó a la computadora, y bueno, las maquetas es algo que por suerte sí se han sostenido. Pero ahora entonces esto que nos lleva, bueno, a lo mejor todos vamos a tener que aprender a hacer estas realidades virtuales con goggles, y esa va a ser nuestra manera de presentar. Pues, ¿por qué no? O sea, yo personalmente creo en lo táctil, en lo energético, en eso, las historias detrás de los estudiantes, y que eso los hace crecer como personas, pero creo también que está pasando lo contrario. Entonces, ¿cómo no negarlo, sino eh, abrazarlo y de alguna manera mezclarlo con eso que nosotros traemos? Pues. Súper. Y eso me lleva un poquito a la siguiente propuesta, planteamiento. Pues sabemos que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues ha estado empujando toda la parte del distanciamiento físico, que de cierta manera va a quedar grabado dentro de nuestro consciente colectivo de este distanciamiento, donde vamos a estar evaluando quién es amigo y quién es enemigo por posible contaminado,
que de cierta manera el tema acá es el tema de la proximidad entre seres humanos, pues va a ser algo que se va a quedar enraizado por varios meses. Y de cierta manera eso va a empezar a influir de cómo, si nuestro espacio personal está de cierta manera confinado también, ya delimitado, cómo eso va a también cambiar nuestra concepción del espacio y cómo empezamos a diseñar también para esos espacios. Este es más puramente ese escenario de que si vamos a reaccionar a ello o simplemente nos vamos a evolucionar. La respuesta fácil es evolucionar a como salga. O sea, quiero que verdaderamente pensemos en cómo esto, si en la gran parte de la población queda esta agorafobia de no querer estar en un espacio enclaustrado, eso pone en mucho, pues, levanta interrogantes sobre espacios de aglomeración como iglesias, cines, no digamos transporte público, todas las cosas que uno goza de las ciudades. Entonces, pues, ¿qué pueden reflexionar sobre ello? Pues a mí me gustaría pensar que no seamos reactivos y tenía esta conversación con mi esposo antes y es como el 11 de septiembre pues generó mucho pánico, mucho susto, mucha incertidumbre y de repente los ataques terroristas pues podían pasar en cualquier lado y yo sí creo que ese evento tuvo consecuencias drásticas en esos espacios de conglomeraciones, ¿verdad? Los aeropuertos, inclusive ir al, al memorial, ¿verdad? Y que pasas por rayos X y me gustaría pensar que no vamos a tener ese comportamiento reactivo y que pues que podemos salir de esto y que más bien fomente más espacios verdes, por ejemplo, en el exterior, donde podamos estar un poco más esparcidos y no como amontonados en el tema de los teatros y los conciertos, pues yo creo que tal vez nos toca como atacar las partes invisibles, ¿verdad? Las partes de infraestructura, de limpieza, de manejos de basura, de desechos, para que puedan seguir pasando, ¿verdad? Porque a pesar de que hemos visto conciertos en Zoom de coros fascinantes, no es lo mismo. Me encantaría pensar que eso no va a desaparecer. Sí, yo pienso que pues, la base es que somos animales sociales y es algo que es una necesidad básica que todos buscamos y como Alejandro dice, pues es lo que gozamos en las ciudades y la razón que estamos en cualquier sitio. Realmente es poder compartir ciertas cosas con gente que conocemos o gente extraña, pero es una satisfacción que creo que es muy innata y muy básica para pensar que la reacción a todo esto sea eliminarla o protegernos de ella. Yo creo que tal vez a corto plazo sí existe una reacción natural. Es un trauma colectivo que todos aún estamos procesando, ni siquiera lo hemos terminado de tenerlo. Entonces Mm. es una cosa que pues sí, nos va a afectar y yo creo que nos va a afectar por meses o tal vez hasta años, pero no creo que sea realmente una cosa que nos lleve a eliminar o dañar, digamos, las partes positivas de los espacios de aglomeración que existen en las ciudades que tenemos. Estoy de acuerdo que ojalá que el resultado que tenga o el impacto que tenga esto sea en mejorar la infraestructura general que permite que las cosas funcionen en los sitios donde no funcionan y que cuando sí haya problemas existan maneras de solucionarlos más rápidamente y más efectivamente. Pero usualmente no es lo más natural que uno piensa. Lo más natural es tener miedo y reaccionar a la condición, a la coyuntura inmediata, que es protegerse de otra gente porque tal vez están infectados, porque tal vez uno se enferme, porque uno no sabe qué va a pasar. Pero a la larga yo creo que la única razón que nosotros existimos de cierta manera es para compartirlo con otra gente. Entonces sería una tristeza terrible, una tortura muy grande si nos conlleva eso. Y como arquitectos pienso que eh, no sé cuáles son las consecuencias aún de eso, la manera como podemos diseñar.
No es la primera vez que tenemos una situación, pues, digamos, en la historia de tener pandemias o virus, que haya reacciones sociales que sí enmarcan generaciones o enmarcan tiempos específicos en un sitio. Pero siempre a la larga buscamos maneras de recuperar lo que se ha perdido, reinterpretarlo para volver a ganar una condición social que todos buscamos. Súper. Yo creo que, digamos, haciendo una reflexión personal, es que desde que ha habido toque de queda en Guatemala, pues creo que muchos de nosotros hemos regresado a nuestras casas, a nuestros hogares, y hemos pues empezado a priorizar cuáles son las cosas que son más importantes para vivir y cuáles no. Entonces, que vamos desechando ciertas cosas que nos generan ruido, actividades, grupos, hasta chats que nos generan solo ruido, pues de cierta manera, y lo hablaba hoy en la mañana, es que es un momento de pausa para muchos de nosotros, y no solo por ser arquitectos o no, para todos es un momento de pausa porque paramos mucho en nuestras actividades cotidianas. Y estaba leyendo un artículo del editor in chief del MIT Review, Gideon Lichfield, que habla sobre precisamente cómo vamos a movernos, ya estamos en una economía cerrada o un shut-in economy donde todo lo que consumimos es dentro de casa. Nos distraemos, ahí está Netflix, consumimos todo tipo de comida, si pueden, a su casa. Pues en Estados Unidos se cuentan con todas las facilidades de entrega a domicilio, consumimos redes sociales, estamos compartiendo virtualmente. Y eso pone también estaba viendo también una gráfica de las búsquedas más recientes en Google, y una de ellas era cómo cortarse el pelo. Otra era cómo sobrevivir cabin fever, o sea, el enclaustramiento. Cosas que en realidad, o cómo hacer deporte en casa. Entonces, de cierta manera, los comercios o las tipologías que dependen de eso, que es gimnasios, salones, pues ya lo están viviendo porque ya están empezando a no poder pagar sus rentas o sus préstamos, y de cierta manera ese círculo de consumo que ya se vivía a nivel mundial, pues se está poniendo en esta pausa, que no todos van a poder subsistir o mantener sus negocios. Y eso empieza también a ver que posiblemente en esta era post-pandémica, pues lo que nosotros conocíamos con la barbería o este lugar donde el salón de bellezas, donde es una tertulia de mujeres, o todas esas tipologías que son un poquito invisibles, o estas tiendas de barrio que están sufriéndola también duro. ¿Qué va a pasar ahorita en este momento? Porque ya todos los hábitos nos estamos volviendo mucho más eficientes con nuestras decisiones, qué consumimos, qué vemos. Ya se generaron, por lo menos a nivel regional, un grupo de recomendaciones de qué shows de Netflix ver. O sea, quiere decir que ya me vi todo Netflix. O sea, si ya tengo que pedir recomendaciones, es un tema de que... conversando con otras personas, cómo están haciendo yoga, haciendo ejercicios, estiramientos, meditación a través de YouTube, también desde sus casas. Mucha gente también está entrando en buenos hábitos porque nos está forzando a eso. Entonces, es un poquito las reflexiones también de que el tema económico también va a influir de cierta manera en estos espacios futuros, que yo sé que ambos han diseñado espacios comerciales. Pues vamos a ver posiblemente que se van a reducir en dimensiones, o qué piensan al respecto. Pues yo pienso que sí, probablemente es lo más incómodo y nos va a tocar duro a muchos. Y en algunos casos no subsistirán los pequeños emprendimientos que hemos empezado y tendrán que convertirse en otros. Pero creo que como seres humanos tenemos la capacidad como de enfrentarlo y reinventarnos un poco para cambiar
si el negocio pertenecía al sistema económico o el modelo de negocio pertenecía al sistema económico del cual venimos, evidentemente no es sostenible. Entonces, ¿en qué se tiene que transformar para que en esta nueva era post-COVID sí subsista, ¿verdad? Creo que es como la única manera en que el cambio se puede dar a través de una crisis, y lo hemos visto en todos los discursos de Naciones Unidas y la gente que está muy detrás del cambio climático, y cómo, a pesar de que ya llevan como 25 años negociando pues reducir emisiones, las únicas 2 veces que realmente esto ha pasado fue en la crisis del 2018 y ahorita. Entonces, evidentemente la economía ha estado al frente de nuestros problemas más grandes, que quizás no hemos podido resolver porque estamos contra la espada y la pared de la economía. Pero la economía ahorita está perdiendo su poder en ese sentido. Nosotros como humanos espero que no, porque tenemos esa capacidad como de reinventarnos y romper con viejos estigmas. Okay. Sí, yo pienso que sí, es un momento de pausa y se siente como un momento de pausa. Y sí, yo creo que algunas de la manera como está organizado, sea la economía o cómo nosotros consumimos diferentes cosas en diferentes sitios y las costumbres que la gente tiene, yo creo que hay claramente por necesidad la gente está reevaluando lo que tiene que hacer o lo que puede hacer y en descubrir cosas nuevas va a darse cuenta de las cosas que merecen la pena, las cosas que no merecen la pena, los malos hábitos y los buenos hábitos, y de una manera u otra yo creo que va a haber un cambio. Sí, algunos se van a ver beneficiados por eso, otros se van a ver afectados negativamente por esos cambios. Eso yo creo que es un poquito difícil de saberlo a largo plazo, si realmente es algo que la gente se mantiene o si realmente le hace falta lo que tenía antes y regresa aún con más fervor, como una revancha de lo que no tuvieron por un tiempo. No sé cuál sea realmente la reacción, pero yo pienso que si se siente que esa pausa nos permita revalar un poco las cosas. Y personalmente siento que pues sí, estoy operando de otra manera, estoy pensando en otras cosas, estoy haciendo tiempo para otras cosas, porque no hay otra manera de hacerlo. Y a la vez si me dicen mañana ya todo regresa a lo mismo, no sabría qué decir porque realmente no sé qué son las cosas que debería seguir haciendo o no. ¿Qué es lo que me hace pensar que todos vamos en un momento, el momento que se sienta uno cómodo, y tal vez no sea un momento claro, sino sea una cosa muy gradual que vuelva a una normalidad o que llamemos algo normal otra vez? Pero no creo que la gente simplemente regrese a lo mismo porque sí. Aunque sean cambios pequeños, aunque sea en la manera en cómo consume algo, en la manera como cocina más o hace ejercicio menos o lo que sea, cómo se entretiene, qué busca o qué son las cosas que realmente importan. Pienso que hay muchas cosas que realmente estoy perdiendo interés de seguir o interés de preocuparme porque no tienen como relevancia, no siento que sean productivos pensar en cosas o estar distraído por ciertas cosas. Yo creo que todo eso es una cosa que colectivamente está pasando y no sé cómo va el rebalance post-COVID, pero no creo que podamos simplemente volver Regresar. sin pensarlo. Entonces, sí va a tener consecuencias en todo. Okay. Yo sé que es una tarea difícil pensar en esta era post-pandemia porque estamos viendo la crisis. Sin embargo, creo que ya cerrando por lo menos mi intervención y abrir a las preguntas de las personas, es si podemos empezar a construir este imaginario post-pandémico de esta era. Obviamente es una utopia dentro de viviendo la distopia. Así, entonces, ¿qué se imaginan en este futuro? Pues primero que nada me parece valiosísimo porque es lo que tenemos que hacer y es cuando tenemos el tiempo para hacerlo, como soñar este futuro. Normalmente estamos como metidos en lo que va a ser el futuro y ahorita podemos decir, bueno, voy a, no sé, hacer un storyboard de lo que yo me imagino que va a ser el futuro, un libro de ciencia ficción, que obviamente no es una predicción del futuro, sino que
es como, me gustaría imaginarme que va a ser eso. Entonces, no he logrado como aterrizarlo y sí ha estado en mi cabeza como ese mundo post-COVID sigue como en proceso. Me parece que pues ubicarlo en el pánico y en la tragedia es un error. Y si tal vez nos alineamos en contar una historia positiva de lo que puede salir de esto, a lo mejor lo logramos en su proceso, ¿verdad? Y entonces como consecuencia primera es eso, a empezar a hablar de una historia positiva de lo que puede pasar de todo esto. Definitivamente movernos menos puede tener una un impacto positivo en el tema de la contaminación, no solo, bueno, de todo lo que hemos hablado, pero ya yo es lo que hablé desde el principio, es qué bonito fuera que no hubiera tanto ruido normalmente en donde yo vivo, sino que esté más calmado. Y ahorita, digamos, en San José en todo Costa Rica tienen restricción de placas y la gente básicamente puede salir 2 veces a la semana. ¿Y qué pasa si eso se queda así? Y adaptamos toda nuestra rutina a eso. Cosas muy pequeñas, pero que ya implican un cambio que tiene efectos positivos. Entonces, no sabría decirte así como que ya me estoy imaginando algo específico, pero sí creo que es muy valiosa la pregunta y que ojalá que todos los que están escuchando también se la estén haciendo. Sí, yo tampoco tengo una idea clara realmente, sea en cuanto a término macro o personal. Término personal, trato de pensar, sí, cuál va a ser mi mundo post-COVID y que cómo veo una vida diferente o cómo la cambio yo personalmente, que tal vez tengo más control de lo que pueda pasar en cuanto a toda la sociedad. Pero no sé, también un poquito la ansiedad no me ha permitido realmente enfocarme de una manera un poquito más a largo plazo, pero sí, uno ve, realmente pienso que como todos tenemos este momento y estamos adaptándonos a una condición que no es necesariamente la más fácil, pero a pesar de todo eso nos estamos adaptando fácilmente y nos hace pensar que sí, hay maneras de cambiar nuestros hábitos, cambiar la manera como pensamos las cosas, cambiar la manera como hacemos las cosas. Sí, sí es posible y desafortunadamente solo lo vemos cuando hay una crisis de que nos afecta personalmente, potencialmente, que lo hacemos, eh, pero no es tan difícil. Entonces sí, las cosas pueden cambiar y uno lo puede ver con las partes positivas, que lo que es como lo más obvio que uno ve en la ciudad es la parte del medio ambiente, que simplemente porque las cosas están siendo reducidas, digamos, en la manera como que todo se consume, todo se mueve, todo se afecta, la polución baja un poco, la ciudad se siente más calmada, todo se siente más tranquilo a pesar de todo lo que está pasando. Hay una calma que yo en Nueva York nunca siento una pausa, una calma, un ritmo más tranquilo y es otro mundo, es un poco surreal. Pero me doy cuenta que todo el mundo puede radicalmente cambiar la manera como está viviendo el día a día y si uno tiene razones positivas para hacerlo, pues sí es posible. Se da uno cuenta que es posible cambiar las cosas mucho más de lo que uno pensaba que era antes, solo porque le toca. Sí, estaba viendo un artículo que ahorita con ausencia de personas en Nueva York, pues han salido las ratas a tomar control un poco de la ciudad en horarios, fuera de horario, pues, porque muchas personas dejaron la comida en restaurantes y las dejaron, entonces es como, bueno, ya se va los seres humanos La se otra plaga. retiran, entra la otra plaga. Exacto, entonces como que es interesante este dualismo que existe, es como, bueno, en este abandono en la ciudad, ¿quién la toma, verdad? Entonces, pues yo creo que es importante pues hacernos todos como profesionales y estudiantes de la arquitectura estas preguntas, por muy difícil que sea ahorita en este momento de crisis, porque creo yo que nadie tiene la bola de cristal y no es que yo la tenga y les esté sacando la información porque es difícil bajo tanta incertidumbre. Muchas de las preguntas que vienen ahorita es sobre estas oportunidades que pueden existir después de la pandemia y cómo luego de la crisis surgen nuevas tendencias. Eso nuevamente todavía es
con bastante incertidumbre dentro de la ecuación, ¿verdad? Entonces, básicamente, resumiendo la pregunta, es que, ¿qué oportunidades ven ustedes dentro de la profesión o aquellos que no tienen, que no están ahorita en el trabajo? Ahorita subí una encuesta, que una que les pregunto cuál es el reto más importante que crees que afrontarás luego de la pandemia. Muchos de ellos es, pues, casi el 50% es falta de proyectos. De ahí un 12% falta de trabajo y falta de ingresos para sobrevivir es 8% y todas las anteriores casi un 30%. Entonces, en realidad, pues hay una incertidumbre de cómo voy a poder pagar posiblemente mi universidad, voy a conseguir trabajo, pero entonces dentro de pues no es siendo realistas, es también poder contestarle a, a los futuros arquitectos de cómo se puedan reinventar. Pues es una pregunta bastante difícil. Realmente yo no tengo una respuesta clara de lo que puede ser, fuera de saber que sí, el medio de la arquitectura se afecta mucho en momentos como este. Realmente la gente no está proyectando, invirtiendo, pensando digamos, a futuro, sino están realmente pensando más a corto plazo, obviamente en mantener sus propios negocios, sus propios trabajos o situaciones estables. Es una profesión que realmente se beneficia cuando la actitud es más positiva y la gente está buscando un futuro y oportunidades nuevas. Y yo creo que eso de cierta manera es normal y eso viene por ciclos, desafortunadamente. Y sí, hay que tal vez ajustar un poquito las expectativas de las oportunidades que pueden venir, pero a la vez sí van a haber oportunidades y yo creo que la gente, a la manera que se acostumbra o cambia o adapta a los cambios que vienen, yo creo que habrán oportunidades de pensar la manera de diseñar o conceptualizar espacios que permitan restablecer conexiones con otra gente o redefinirlas. Entonces yo creo que de cierta manera, tal vez no en el lado práctico, no sé realmente cómo se puede reinterpretar la profesión en a corto plazo, digamos, en la pospandemia, pero más proyectando a largo plazo, yo creo que sí va a haber una oportunidad realmente de reevaluar todas estas cosas, porque la gente yo creo que sí va a querer volver a conectar y va a tener que conectarse de otra manera. Yo creo que otros métodos establecidos, sea cual sean los proyectos, van oportunidades para proponer nuevas maneras de hacerlo. Tal vez para mí, si es una interrogante que ha salido antes de la crisis, ¿verdad? Cómo también la arquitectura se estaba viendo afectada por pues, todos los modelos económicos y cómo la gente percibe al arquitecto o el rol del arquitecto. Y entonces, cómo el desarrollador viene y trabaja de una manera, o toda la parte de retail, que es algo que nosotros hemos trabajado mucho también, puede ser sustituida por alguien más, ¿verdad? Que no necesariamente es un arquitecto. Y entonces, de nuevo, la crisis lo que viene es como a acelerar o a intensificar este cuestionamiento de, sí, quizás no es solo arquitectura de espacios, quizás no es solo arquitectura de infraestructura o construcción o del espacio construido, sino hay arquitectura de un montón de otras cosas. Arquitectura de ideas, arquitectura de lo que sea, y la importancia también como de, para mí personalmente, de salirnos del círculo de arquitectos y trabajar de la mano con otras disciplinas, ojalá también haciendo lo que las otras disciplinas pues pueden hacer, porque pues si no voy a ganar dinero como dibujante o como proyectante, pues puedo tal vez ganar dinero como otra cosa que mi carrera me ayudó a formarme. O sea, sí lo ampliaría a más allá de diseñar un espacio, ¿verdad? Okay. Aquí estoy resumiendo varias preguntas que van a lo mismo, que Brigitte Palacios pregunta, igual que Andrés Lara Hausler, básicamente como, sí, otra vez la pregunta va en esta bola de cristal o un poquito de estos imaginarios
si pueden, por favor, en cómo va a afectar y cómo ven las oportunidades tanto en la parte de la tipología de espacios y del espacio público y de la movilidad. Si ven cambios drásticos o si ven algo más gradual. Yo pensaría que algo más gradual, o sea, igual yo creo que a corto plazo, pues realmente no sé que sea el corto o mediado plazo realmente porque estamos en la mitad de todo, pero no pienso que esas cosas cambien radicalmente. Pienso que una vez que se supere, digamos, la crisis inmediata, las cosas que que estaban cambiando, cosas que estaban proyectando, diseñando, proponiendo para las ciudades, van a tener que ser consideradas con esto en mente. Yo pienso que, pues sí, como hablamos anteriormente, que existe un riesgo que sea reactivo, que yo no creo que se beneficie la sociedad en general en pensar solamente en eso. Pero yo creo que sí se van a tener esas conversaciones, que a la vez van a tener un impacto en la manera como, digamos, la infraestructura de transporte tiene que evolucionar o puede evolucionar, la manera como los espacios públicos puedan permitir diferentes condiciones o simplemente que se necesiten más, que se necesiten otras maneras digamos, suplir el soporte social o soporte logístico de una ciudad. Y pienso que también va a tener un efecto que, más que en la parte, digamos, colectiva, pero yo creo que yo realmente no pienso que vamos a rechazar la idea de estar con otra gente en las ciudades. Yo creo que aunque lo quisamos hacer, nos vamos a cansar, nos va a tocar. Pero lo que yo creo que va a tener un efecto bastante grande es, digamos, más en los espacios privados y en los espacios personales, porque la gente ha estado guardada o le toca estar guardada y se da cuenta que las cosas pueden ser un poco mejores, que las condiciones también pueden ser más interesantes, que pueden valorar los espacios por cosas muy básicas como tener acceso a espacios por fuera, luz, aire, condiciones que son básicamente en arquitectura como el punto cero de partida, pero muchas veces son sacrificadas por el beneficio económico o por facilidades de logística, comerciales o lo que sean, pero realmente son muy básicas y yo creo que la gente como ha tenido que estar de cierta manera expuesta extensamente a vivir en condiciones confinadas y continuas, se dan cuenta que existe mucho valor en eso. Y eso realmente es una cosa que los arquitectos, pues, de cierta manera, siempre vemos, pero siempre es difícil que la gente se dé cuenta del valor de esas cosas. Yo pienso que eso es el efecto y también el cómo las pensamos. Yo creo que vamos a tener que cambiar un poquito la manera como pensamos lo que es el espacio personal o el espacio íntimo, el espacio privado versus el espacio público. Súper. Otra pregunta de Alejandro Galindo que dice, ¿cuál creen que es la principal cualidad que debe cultivar un arquitecto en esta condición? Pues es que yo creo que aquí tal vez no es solo un arquitecto, sino ya ahorita como tal vez uno de los mensajes de esta pandemia es que nos ataca a todos transversalmente, ¿verdad? No importa la carrera, el nivel económico. Bueno, algunos obviamente se ven más afectados que otros, pero el ataque es transversal y entonces la cualidad que yo creo que debería resaltar en todos es como la cualidad de ser más humanos y más personas y más solidarios y, y pues que el bienestar de la otra persona pues incide directamente en mí, pues meter eso en la conciencia que no está directamente relacionado con arquitectura, sino como con seres humanos. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo pienso que esto, más que, obviamente a nosotros como arquitectos nos interesa pensar en esos términos y mirar cómo nos afecta directamente a nuestro mundo, pero lo que pienso que es interesante lo que nos está pasando es que nos está pasando absolutamente a todos, en todas partes, y eso es una condición mucho más interesante en el sentido de que todo está todo se puede reconsiderar y eso afecta a diferentes personas, que obviamente afecta a la arquitectura, pero es completamente, es imposible separarlo de lo que está pasando, puede pasar socialmente a todos.
una cosa que es en común. José Mario Massa hace una observación y dice que le parece mucho más importante el papel del arquitecto como analista, una carga social humanista que nos permite un análisis contextualizado. Básicamente es una revisión del tiempo, no bajando la mirada lineal, sino cíclica, nos permitirá reconocer cómo la historia del hombre se repite y la mentalidad de adecuación y apertura al cambio es parte de la responsabilidad humanista y creativa, que de cierta manera llama a ciertas cualidades del arquitecto creativo, que es dinámico, ¿verdad? Sí, es una cosa que yo pienso que reevaluar lo que ha pasado en el pasado y reevaluar y tener la capacidad de adaptarse y ser flexible es una cosa que pues cuando uno está involucrado en diseño tiene que tener una mentalidad abierta, realmente tener la capacidad de responder a contextos diferentes y proponer alternativas posibles o potenciales de acuerdo a lo que uno esté observando y yo creo que es una cualidad que ahorita pues aplica porque hay que mirar lo que está pasando, realmente entender el contexto presente, el contexto del pasado y cómo nos puede afectar y responder de una manera que corresponda, no simplemente con lo mismo que estamos haciendo antes, no simplemente regresar de cero a lo mismo porque pues hay que responder y yo creo que todo lo vamos a hacer de una manera diferente, pero yo pienso que en arquitectura la gente está de cierta manera acostumbrado esa manera de pensar, de cierta manera. Okay. Ustedes, y eso es para el cierre final, yo solo quisiera que nos dijera un mensaje para nuestra audiencia. Inés, empezamos contigo. Un mensaje, bueno, tal vez como algo de lo que es constante en lo que hemos estado hablando es que el cambio se ha exponenciado en todo, pues, o podríamos decir que estamos viviendo un mundo exponencial, todo es exponencial, hasta el virus es exponencial. Bueno, primero, pues, ojalá que no, ahora, que ya vaya todo para abajo, pero que nos enseñe como a lidiar con el cambio y eso tiene mucho que ver con la resiliencia, que es una palabra que está muy presente en estos días donde nuestro nuevo normal es el cambio constante. Y en algún libro que leí habla como de la estabilidad dinámica, que es un poco como aprender a montar bicicleta, que uno está siempre en movimiento, pero está estable. Entonces, que ese es un poco a lo que estamos llegando, a ese constante movimiento, constante cambio, y ese es nuestro estable y adaptarse, pues tener esa capacidad. Súper. Pues yo pienso que, pues no sé, un mensaje es que toca tener un poco de paciencia con lo que está pasando y aprovechar ese momento, digamos, de calma. La gente que sí tiene la oportunidad de tener ese momento de calma, de aprovecharlo de una manera introspectiva para reevaluar un poco de las condiciones que uno se fija a sí mismo o las expectativas que uno tiene sobre la profesión, si se está hablando de arquitectura, o las expectativas que uno tiene sobre la sociedad, si uno está pensando en ámbitos más grandes. Pero creo que es una oportunidad realmente para reflexionar y aprovechar esa pausa para volver, digamos, a la normalidad con un beneficio. Y es algo que pues estoy pensando constantemente yo personalmente, aunque no he llegado a ninguna conclusión, estoy tratando de pensar que es el momento para pensar y si lo ha habido en algún momento en no sé cuánto tiempo, ese es el momento que por lo menos yo personalmente tengo para hacer eso, a pesar de la incertidumbre, a pesar de la ansiedad que pueda producir este momento, creo que tener calma y aprovecharlo de una manera positiva es lo que deberíamos hacer todos. Benjamín, usted lo resumiría en una pausa con ansiedad. Una pausa ansiosa. Una pausa ansiosa. Yo creo que va a ser dentro de todas las preguntas, obviamente hay muchísimas preguntas, la verdad que no puedo contestar las 20 tantas preguntas que se hicieron, pero hay muchísimas intervenciones sobre qué podemos hacer inmediatamente o ahorita en ese momento y sin pensar en el futuro. Creo que es ahorita
por temas de tiempo me encantaría volverlos a invitar ya una vez estemos pasado el umbral de esta crisis para ver precisamente cómo ha evolucionado nuestro pensamiento y nuestras ideas tengan mayor claridad, porque creo que es bueno hacer estas pausas también intelectuales porque son reflexiones que nos permite también ver cómo nos podemos proyectar, cómo podemos resolver, porque es una crisis personal, personalizada, que todos la estamos viviendo y por ende es bien difícil sacar la crisis de nuestro pensar, porque es abrumador, nos genera muchas estas nubes de juicio que no nos permiten muchas veces ver hacia el futuro, porque ahí está lleno de incertidumbre. Entonces, con ello, pues agradecerle a todos los participantes, agradecerle a Benjamín desde Nueva York y a Inés, nuevamente a todos los que nos acompañan. Hay varias preguntas que se contestaron al inicio del webinar, que los invito a que lo revisen. Y nuevamente, si nos pueden acompañar después de cruzar el umbral, más que bienvenidos. Les agradezco muchísimo su tiempo y gracias a la audiencia también. No, gracias, Alejandro, por la Gracias. invitación. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Adiós.